Ope comenta. Dejé la universidad y me volví cargador por culpa de mi tío. Años después le quité su casa y le devolví la dignidad a mis viejos. Hola a todos. No soy escritor, así que perdonen si a veces doy muchas vueltas, pero necesito soltar esto. Llevo 10 años cargando con este peso y hoy, por fin, me siento ligero. Tengo 29 años. Hoy soy ingeniero en logística y tengo mi propia empresa de transporte de carga. Pero hace 10 años, yo era solo Mateo, un tipo flaco de 18 años con una carta de aceptación de la Universidad Estatal en la mano y una sonrisa de oreja a oreja. Mis papás, Rogelio y Marta, no eran ricos. Mi papá tenía un taller mecánico pequeño pero honesto. Mi mamá hacía postres para vender. Se partían el lomo todos los días para que yo no tuviera que mancharme las manos de grasa como ellos. Su sueño era verme con un título colgado en la pared. Recuerdo la noche que llegó la carta. Mi papá lloró. Abrió una botella de sidra barata y brindamos. ¿Lo logramos, mijo? Vas a ser el primero de la familia en ir a la universidad, me dijo con los ojos rojos de emoción. No sabíamos que, mientras brindábamos, mi tío Humberto ya nos estaba afilando el cuchillo por la espalda. Humberto era el hermano mayor de mi papá. El exitoso. El que llegaba a las fiestas familiares en camionetas del año, con relojes dorados y oliendo a loción cara. Siempre hablaba fuerte, interrumpía a todos y se burlaba, de cariño, decía él, de lo humilde que era mi papá. Ay, Rogelio, sigues con ese tallercito. Tienes que pensar en grande, hermano, como yo. Un mes antes de que yo entrara a la carrera, Humberto llegó a la casa un domingo. Venía apurado, con unos planos bajo el brazo. Nos pintó el cielo y las estrellas. Dijo que tenía un contacto en el gobierno municipal. Iban a construir un centro comercial en una zona que todavía era terreno baldío. Él tenía la oportunidad exclusiva de comprar 3 lotes justo en la entrada antes de que se anunciara el proyecto. La plusvalía se va a ir al cielo en 6 meses. Compramos en 500,000 y vendemos en 2 millones. Es el negocio de la vida, Rogelio. Es tu oportunidad de retirarte y pagarle la mejor universidad al Mateo, no esa pública donde siempre hay huelgas. Mi papá dudó. Él era precavido. Pero Humberto sabía dónde pegar. Hazlo por el muchacho, ruge. ¿Quieres que batalle como tú? Yo pongo la mitad, tú pones la otra mitad. Somos hermanos, sangre. La mitad de mi papá eran los ahorros de toda su vida, unos $10,000, y hipotecar la casa. Nuestra casa. La que habían tardado 20 años en pagar. Mi mamá no quería. Yo, en mi estupidez de adolescente que soñaba con tener coche propio para ir a la facultad, le dije, ándale, mamá. Mi tío sabe de negocios. Imagínate si nos va bien. Fui cómplice de mi propia desgracia. Firmaron. Mi papá entregó el dinero y firmó los papeles de la hipoteca con un prestamista privado que Humberto trajo, porque los bancos son muy lentos, dijo. Pasaron 2 meses. Yo estaba comprando mis libros de segunda mano, emocionado por empezar las clases. De repente, Humberto dejó de contestar el teléfono. Seguro anda de viaje cerrando tratos, decía mi papá, aunque se le notaba nervioso. Al tercer mes, llegaron 2 tipos al taller de mi papá. No eran clientes. Eran cobradores del prestamista. El plazo del primer pago venció. O pagan los intereses moratorios o ejecutamos la garantía de la casa. Mi papá corrió a buscar a Humberto. Fue a su oficina. Vacía. Fue a su casa en el fraccionamiento privado. El guardia le dijo que el señor Humberto se había mudado hacía semanas. Investigamos. Fuimos al registro público de la propiedad. Los terrenos existían, sí. Pero no eran comerciales. Eran zona de reserva ecológica. No se podía construir ni una choza ahí. Humberto lo sabía. Nos había vendido aire.
Y peor aún, él nunca puso su mitad. El dinero que mi papá le dio para el enganche se lo quedó él, y el préstamo hipotecario, bueno, ese dinero también desapareció en una cuenta de Humberto antes de esfumarse. Nos dejó con una deuda impagable, unos terrenos que no valían nada y sin los ahorros de la vida. La noche que perdimos la casa fue la más fría que recuerdo. Tuvimos que sacar nuestras cosas en cajas de huevo. Los vecinos miraban. Mi mamá trataba de no llorar para no asustar a mi papá, que parecía un fantasma. Había envejecido 10 años en una semana. El prestamista se quedó con la casa. El taller tuvo que venderse para pagar los intereses y no ir a la cárcel por fraude, porque Humberto había embarrado a mi papá legalmente. Nos mudamos a un cuarto de renta en una zona fea, a 2 horas de la ciudad. Esa misma semana, fui a la universidad. No a inscribirme. Fui a la oficina de admisiones. Vengo a dar de baja mi lugar, le dije a la secretaria. Pero muchacho, tienes una beca parcial. No me alcanza ni para el camión, señorita. Necesito trabajar. Rompí la carta de aceptación en el bote de basura de la salida. Sentí que algo se me rompía en el pecho, como un vidrio crujiendo. Mi vida de estudiante murió. Nació mi vida de obrero. Entré a trabajar a una bodega de carga y descarga en la central de abastos. Horario, 4 de la mañana a 2 de la tarde, sueldo, miserable. Llegaba a casa oliendo a cebolla podrida y sudor. Mis manos, que se suponía iban a sostener un título, se llenaron de callos y cortadas. Mi papá consiguió trabajo de ayudante de mecánico en un taller de mala muerte. Él, que había sido el dueño, ahora recibía órdenes de un tipo que no sabía ni la mitad que él. Lo humillaban. Lo veía llegar derrotado, con la mirada en el suelo. Mi mamá empezó a lavar ropa ajena. Odié a mi tío Humberto con cada fibra de mi ser. Lo imaginaba riéndose de nosotros en alguna playa, gastándose el dinero de la casa de mis padres. Ese odio fue mi gasolina. Pero también aprendí algo en la bodega. Aprendí cómo se mueve el mundo. Veía a los camioneros, a los logísticos, a los dueños de las flotas. El dinero no está en la mercancía, Mateo, me dijo un día don Jacinto, un trailero viejo. El dinero está en moverla a tiempo. Decidí que no me iba a quedar cargando cajas para siempre. A los 20 años, con lo poco que ahorraba, porque casi todo se iba en ayudar a mis papás con la renta y comida, me inscribí en la universidad abierta. Clases en línea y los sábados. Dormía 4 horas al día. Trabajaba, estudiaba y cuidaba a mis papás. Mi papá tuvo un preinfarto a los 2 años del desastre. El estrés. En el hospital público, viéndolo conectado a máquinas viejas, le prometí al aire, voy a recuperar todo. Y Humberto lo va a pagar. Fui ascendiendo en la bodega. De cargador a montacarguista. De montacarguista a jefe de patio. De jefe de patio a auxiliar de logística. Aprendí inglés viendo videos en YouTube en mis ratos libres. Aprendí Excel hasta soñar con celdas. Tardé 6 años en terminar la carrera. 6 años durísimos. Pero me gradué. No hubo fiesta. Solo una cena con pollo rostizado con mis papás. Estoy orgulloso, hijo, me dijo mi papá. Su voz ya era débil, pero sus ojos brillaban un poco de nuevo. A los 26 años, conseguí un puesto real en una empresa de transporte internacional. Me volví bueno. Muy bueno. Era obsesivo. Resolvía problemas que otros no podían. Empecé a ganar comisiones. Ahorré como un monje. No salía, no tenía novia, no gastaba en ropa. Todo iba a un fondo, el fondo de la venganza. Con el tiempo, me independicé. Compré un camión usado, luego 2. Fundé mi pequeña logística. Empecé a ganar dinero de verdad. Saqué a mis papás de ese cuarto horrible y les renté una casa bonita, con jardín. Y entonces, contraté a un investigador privado.
Quería saber dónde estaba la rata. El reporte llegó 2 semanas después. Humberto no estaba en la playa. Estaba en la ciudad. Resulta que el dinero mal habido no dura si eres un idiota. Humberto había puesto un restaurante lujoso que quebró. Luego invirtió en otra estafa donde él fue el estafado, karma, le dicen. Ahora vivía bien pero apalancado. Tenía una casa en una zona buena, pero estaba hipotecada hasta el cuello. Tenía un negocio de consultoría financiera, básicamente seguía engañando gente con préstamos rápidos, pero tenía deudas con el banco y con proveedores. Era un castillo de naipes. Solo necesitaba un empujón. No quería golpearlo. Quería destruirlo legalmente. Quería que sintiera la impotencia que sintió mi papá. Descubrí, gracias a mis contactos en el mundo empresarial, que Humberto estaba buscando desesperadamente un inversionista para un proyecto de importación de maquinaria china. Necesitaba capital para liberar un contenedor o perdía un contrato millonario. Estaba desesperado. Creé una sociedad anónima. Puse de representante legal a un amigo de confianza de la universidad, David, un tipo con cara de niño rico tonto que actuaba muy bien. Yo era el socio silencioso. David contactó a Humberto. Oiga, me dijeron que usted mueve maquinaria. Tengo capital y necesito mover dinero rápido. Humberto mordió el anzuelo. Lo citaron en un restaurante caro. Yo estaba ahí, sentado 2 mesas atrás, de espaldas, con una gorra. Escuché su voz. Esa voz que no oía en 10 años. Muchacho, estás con el mejor. Yo tengo años en esto. Tu dinero se va a duplicar en un mes. El mismo discurso. La misma basura. David le ofreció el trato, le prestaríamos el dinero, 2 millones de pesos, que eran casi todos mis ahorros y utilidades de la empresa, pero con una condición. Como Humberto tenía mal historial crediticio, el préstamo estaría garantizado con sus activos personales, su casa, la que ya debía, pero tenía una segunda hipoteca posible, y las acciones de su consultora. El contrato era leonino. Si se atrasaba un día en el pago, ejecutábamos la garantía. Letras chiquitas, cláusulas de aceleración de deuda. Todo legal, pero brutal. Exactamente lo que le hicieron a mi papá. Humberto, en su arrogancia, ni leyó bien. Solo vio el cheque. Firmó. Pensó que con ese dinero taparía sus huecos y saldría adelante. Lo que Humberto no sabía es que la maquinaria china que él quería importar tenía problemas de permisos que yo ya conocía, porque es mi rubro. Yo sabía que esos contenedores se iban a quedar atorados en la aduana por meses si no se tenía el papeleo correcto. Y por supuesto, David olvidó mencionar ese detalle y Humberto, siendo un inepto que solo sabe estafar, no revisó la fracción arancelaria. Pasaron los 30 días. El contenedor estaba embargado en el puerto. Humberto no tenía cómo sacar la mercancía y, por lo tanto, no tenía cómo pagarnos. Empezó a llamar a David, pidiendo prórroga. Amigo, un problemita burocrático. Dame una semana más. David, siguiendo mi guión, le contestó, lo siento, Humberto. Mis socios están furiosos. Tienes 24 horas o ejecutamos el contrato. Al día siguiente, mis abogados, los reales, los tiburones, se presentaron. Iniciamos el embargo. Humberto trató de pelear, pero el contrato estaba blindado. Había firmado su sentencia de muerte financiera. El día del desalojo de su casa fue poético. Yo no mandé a nadie. Fui yo. Llegué en mi camioneta, una Lobo negra preciosa. Me bajé con mis lentes de sol y mi camisa remangada. Tenía 28 años, estaba fuerte, seguro. Ya no era el niño flaco que lloraba. Humberto estaba afuera, gritándole al actuario. Su esposa, una mujer igual de odiosa que él, lloraba en el coche. Cuando me vio acercarme, frunció el ceño. No me reconoció al principio. ¿Y tú quién eres?
¿Otro abogado buitre? Me quité los lentes. Lo miré a los ojos. Hola, tío. Se quedó helado. Abrió la boca como un pez fuera del agua. Mateo. Él mismo. El hijo de Rogelio. El que iba a ir a la universidad pública, ¿te acuerdas? ¿Tú estás detrás de esto? Tartamudeó. Yo compré tu deuda, Humberto. Yo soy el dueño de la empresa que te prestó el dinero. Y ahora, soy el dueño de esta casa. Se puso rojo de furia. Eres un maldito. Soy tu tío. Soy tu sangre. Solté una carcajada. Una risa que me salió del estómago. ¿Sangre? La sangre te importó un carajo cuando dejaste a mi papá en la calle. Cuando me quitaste mi futuro. Cuando mi papá tuvo un preinfarto por tu culpa. Me acerqué a él, invadiendo su espacio personal. Olía a miedo. Te voy a dar un consejo, tío, el mismo que nos diste tú, piensa en grande. Ahora vas a tener que pensar en grande para ver dónde vas a dormir hoy. Porque aquí, ya no entras. Intentó golpearme. Fue patético. Lo esquivé y lo empujé suavemente. Cayó al pasto, manchándose sus pantalones de marca. Lárgate, le dije. Y agradece que no te meto a la cárcel por fraude, aunque tengo las pruebas de lo que hiciste hace 10 años. Te dejo libre para que vivas sabiendo que el sobrino tonto te ganó. Se subió a su coche viejo y se fue. Nunca más supe de él, aunque dicen que anda viviendo de prestado con unos parientes lejanos que todavía no lo conocen bien. Pero la venganza no sirve de nada si no hay reparación. Vendí la casa de Humberto. Recuperé mi inversión y gané un extra considerable. La semana pasada fue el cumpleaños 60 de mi papá. Le dije que se vistiera bien, que lo iba a llevar a comer. Fuimos a mi mamá y a él. Manejé hacia nuestro antiguo barrio. ¿A dónde vamos, hijo? Por acá ya no hay nada bueno, decía mi mamá, nerviosa. Me estacioné frente a nuestra vieja casa. La casa donde crecí. La que perdimos. Había estado a la venta. La compré en secreto 3 meses antes. La mandé pintar, arreglar el jardín, y le puse un letrero enorme, bienvenidos a casa. ¿Qué hacemos aquí, Mateo? Preguntó mi papá, con la voz quebrada. Le traía malos recuerdos. Saqué un juego de llaves de mi bolsillo. Papá, mamá. Perdón por tardarme 10 años. Pero les prometí que iba a recuperar lo nuestro. Mi papá miró las llaves. Miró la casa. Me miró a mí. Rompió a llorar. Pero esta vez no era llanto de dolor. Era un llanto de alivio, de sanación. Mi mamá me abrazó tan fuerte que sentí que me rompía las costillas. Entren, les dije. Ya está a su nombre. Y esta vez, nadie, nunca, se las va a quitar. Entramos. La casa estaba vacía de muebles, pero llena de luz. Mi papá recorrió el lugar donde solía estar su sillón. Fue al patio trasero, donde tenía sus herramientas. Voy a poner un tallercito aquí atrás, dijo, sonriendo como hace años no lo hacía. Solo para entretenerme. Ver a mis viejos sonreír así, eso valió cada hora extra en la bodega, cada noche sin dormir, cada humillación que me tragué. Hoy, soy Mateo. Soy ingeniero. Soy empresario. Y soy el hijo que cumplió su promesa. Si estás leyendo esto y sientes que el mundo te aplastó, que te robaron tus sueños, levántate. Limpia el lodo, aprieta los dientes y trabaja. El tiempo pone a todos en su lugar. A veces tarda, pero cuando llega, la victoria sabe a gloria. Pene de negro.